Bien, buenas tardes ingeniero, buenas tardes compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 que estamos conformados por Andy Carranza y mi persona, Diego Quinacualia. Bien, en este video vamos a hablar acerca de los informes de Access y también vamos a ver un ejemplo de mayorización en el programa PCInt. Bien, primero debemos saber qué es un informe en Access. Los informes en Microsoft Access son resúmenes de la información de la base de datos que se puede consultar en pantalla o mediante el uso de una impresora. Los informes pueden ser una simple lista de los registros de una tabla o los más complejos, que incluyen varias tablas. También son un resumen de totales y tablas o gráficos, que determina qué campos y tablas contienen la información que necesitamos. Y también utilizar el asistente de informes o la ventana de diseño de informes para crearlos. Bien, tenemos un informe, informes tabulares. Las tablas de base de datos de Access proporcionan un formato tabular útil para los informes estándar y los datos se presentan en filas y columnas que se pueden agrupar utilizando claves de ordenación. Este formato es ideal para la visualización de la información numérica y estadística y puede incluir cálculos, subtotales y totales. También tenemos los informes en columnas. Las tablas de base de datos de Access pueden ser una base para la creación de informes en columnas que muestran los datos en un formato personalizado. La forma de datos estructura los campos de datos en las tablas para que la entrada de datos pueda ser de forma adecuada. Un informe de columnas puede utilizar el formulario de datos para la visualización o impresión en lugar de editar los datos. Por consiguiente, tenemos las tablas y gráficos. Access incluye herramientas de tablas y gráficos que pueden ser utilizados para crear representaciones visuales de los datos o para mejorar los informes de columna y de tablas. También podemos importar logotipos, fotos y otras imágenes en los informes para poder personalizarlos en cualquier requerimiento. Y por último tenemos las cartas y etiquetas de correspondencia. Las estructuras de la base de datos para informes de correspondencia deben contener información de contacto. Esto pues, por ejemplo, domicilio, nombre, ciudad, estado y código postal en un formato adecuado para enviarlo a los destinatarios. Ya, por otra parte tenemos el programa PCInt. ¿Qué es el PCInt? Es un programa que se utiliza para hacer distintos procesos lógicos y utilizando diversos lenguajes de programación. Bien, este programa es muy útil a la hora de aprender o también programar debido a su sencillez en la interfaz de su lenguaje de programación. Tenemos también los tipos de datos en PCInt. En el mundo de la programación se maneja mucha información, la cual está conformada por datos. ¿Qué son los datos? Bien, los datos es un grupo un conjunto de caracteres. ¿Qué es un carácter? Un carácter puede ser una letra, un número o también un símbolo. Bien, y por último también debemos saber cuál es el propósito del PCInt. Este software pretende facilitar al principiante la tarea de escribir algoritmos desde un pseudolenguaje, presentando un conjunto de ayudas y asistencias, y también brindarle además algunas herramientas adicionales que le ayuden a encontrar errores y comprender la lógica de los algoritmos. Bien, ahora vamos a ver un informe en el programa Access. Bien, en este caso es un informe de ventas. Bien, para crearlos vamos a la vista crear, ponemos en asistente para informes. Bien, en este cuadro nos pregunta qué campos deseamos incluir en el informe. Podemos elegir una consulta o una tabla. En este caso ya está seleccionada la consulta ventas. Bien, aquí tenemos los campos disponibles, que viene a ser la fecha, el número de factura, el nombre del cliente, el código,
el nombre del producto, la cantidad, el precio y el importe. Ya, todo esto lo colocamos o lo pasamos al lado derecho, que viene a ser los campos seleccionados. Ya, y le damos clic en siguiente. Ya, ahora nos pregunta cómo deseamos ver los datos. En este caso deseamos verlo por factura y lo dejamos tal y como está. Y ponemos en siguiente. Ahora nos pregunta si deseamos agregar algún nivel de agrupamiento. En este caso lo colocamos en como está en fecha y en esta flecha. Ya, ahí vamos a ver que está fecha por mes, fecha en, bueno, número de factura, nombre del cliente, código, nombre del producto, cantidad, precio e importe. Y le damos clic en siguiente. Ya, ahora nos pregunta qué criterios de ordenación e información de resumen deseamos utilizar para los registros de detalle. Ya, en este caso podemos agregar 4 campos, ya sea de forma descendente o ascendente. Ya, en este caso vamos a elegir la opción código. Ya, y le damos clic en siguiente. Ya, ahora nos pregunta qué distribución deseamos aplicar al informe. Ya, en este caso la distribución lo dejamos en pasos, la orientación la ponemos en horizontal y le damos clic en siguiente. Ya, ahora nos pregunta qué título deseamos colocar en el informe. En este caso voy a poner informe ventas 2 ventas 2. Ya. Y nos pregunta si deseamos una vista previa del informe o modificar su diseño. En este caso dejamos en vista previa del informe. Y en finalizar, bueno, en este caso ya tenía creado, pero lo voy a reemplazar. Le damos en sí. Esperamos que se cargue y como podemos observar tenemos aquí el informe de ventas 2. Ya, para esto también lo podemos editar porque está un poco desordenado las columnas, igual las filas. En este caso vamos a vista presentación, clic derecho. Ya aquí le podemos modificar o mover las cantidades, en este caso la fecha. Vamos más acá, aquí el número de factura. Fecha acá, número de factura. Ya los nombre de clientes, aquí vemos el código, lo colocamos más a la izquierda. Ya aquí tenemos el nombre de productos, lo colocamos más a la izquierda. Ya aquí tenemos la cantidad. Ya aquí tenemos el precio. Y tenemos el importe. Esto también lo colocamos bien para que se puedan ver los valores en las columnas. Ya, y le damos clic derecho y ponemos vista de impresión, o más conocido como vista preliminar. Ya, y como podemos observar, ya tenemos bien ya ordenado todo. El informe de ventas 2, como les dije, aquí tenemos la fecha por mes, el número de factura, el nombre del cliente, el código, el nombre del producto, la cantidad, el precio y el importe. Bien, ahora vamos a ver lo que, bueno, la mayorización en el programa PCInt. Bien, en este caso ponemos la palabra a definir. Ya N1 viene a ser el debe, N2 viene a ser el haber y N3 viene a ser el resultado, ya sea un saldo deudor o saldo acreedor, y le ponemos como entero. Ya por consiguiente ponemos escribir, ponemos, bueno, yo le coloqué libro mayor general, colocamos escribir, aula finanzas 003, ya siguiente ponemos del 01 del 03 al 2021 al 01 del 04 del 2021. Todo esto lo ponemos en dólares. Ya, y tenemos aquí la cuenta bancos. Ya, aquí podemos, ya, primeramente debemos ingresar dos números. Ya, N1, que es el debe, y N2, que es el haber.
Ya, si el primero es mayor al segundo, se le restará el mismo. Y si el segundo es mayor al primero, se le restará igual el mismo. Y como resultado tenemos el tercer número. Como les dije, puede ser un saldo deudor o un saldo acreedor. Bien, y bueno, por consiguiente ponemos escribir. En este caso debemos de ingresar un número que es en el debe. Aquí ponemos leer, que es N1. Ya, aquí ponemos escribir. Ponemos ingreso número 2, que es el haber. Aquí ponemos leer N2. Aquí ponemos los comandos si entonces, que N1 viene a ser igual a N2. Ya. Tenemos N3, que N1 es el debe. Debe ser restado de N2, que es el haber. Ya. En escribir colocamos si el primer número N1, que es el debe, es mayor que el segundo, en este caso del haber, por lo tanto se le va a estar el mismo, quedando un saldo deudor. Ya por consiguiente ponemos aquí N3, que es igual N1, que es el haber, menos N2, que es el haber, menos N1, que es el debe. Ponemos escribir, y en este caso, si el primer número fue mayor que el segundo, por lo tanto se le restará del mismo, y como resultado nos dará un saldo acreedor. Ya para todo esto vamos a ejecutarlo. Ya, en este caso me pide que ingrese un número que es en el debe. En este caso voy a poner 200. Y por consiguiente ponemos el segundo número que es en el haber. Como vemos tenemos un saldo deudor de $100. Ya, ahora vamos a ejecutarlo nuevamente. Ingresamos en el debe 200 y en el haber ingresamos 400 y vemos que tenemos un saldo acreedor de $200. Y bueno, eso es todo con respecto a la mayorización en el programa PCI. Muchas gracias.